Chao pueblo, bienvenidos a su canal. Mi nombre es Joshua y en el video de hoy estaremos haciendo un poquito de resumen de las últimas noticias que han salido y en particular una noticia súper importante para el futuro de la Juventus, que es Kenan Yildiz. Hablaremos un poquito de la lista de convocados tanto en sus selecciones nacionales como para la Champions League, pero también repasaremos algo importantísimo que es el balance de la Juve en el calciomercato. Antes de empezar de lleno, obviamente, el recordatorio de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Tres cositas súper sencillas, absolutamente gratis para ustedes, que nos ayudan un mundo a llegar a muchísimo más juventini alrededor del mundo que todavía no han encontrado su casa en Pueblo Juve. Tenemos esta mesa de superar los 6,000 suscriptores en YouTube, así que su ayuda es muy, pero muy bienvenida. Bueno, chicos, me gustaría empezar del lado del calciomercato, porque sí, es cierto, ya cerramos el calciomercato. En el video de ayer hablamos de largo en términos de las operaciones de entradas y salidas, haciendo un resumen muy somero. También convocamos a Tato a que hiciera un búnker resumiendo los balances de la Juventus, y aquí le traemos una pequeña ayuda a Tato, ya que Calcio y Finanza de Italia hicieron, digamos, un resumen basado en sus estimados. Habrá que poner a prueba con los números de Tato, pero en general, pues se ve una Juve que operó no solamente bien dentro del campo técnica y tácticamente, como lo descubrimos en el mercado análisis que hicimos con el prof el lunes, sino que también operó bastante bien en términos de balance, en términos económicos, porque resulta ser que considerando el impacto en el balance de la Juventus de las operaciones, tuvo un costo de 53 millones de euros, pero un ingreso, y en esos ingresos también están los ahorros de salarios, amortizaciones, etcétera, de alrededor de 88,4 millones de euros. Por ende, el impacto del calciomercato de la Juventus en el balance de la Juventus fue positivo por 35,4 millones de euros. Y eso es sumamente importante porque si ustedes recuerdan lo que hablamos en aquel directo sobre el Financial Fair Play, lo que publicamos en nuestras redes sobre cómo calculan el Financial Fair Play, estar por debajo de ese 70% de costos de plantilla versus ingreso y estar por debajo de el promedio de pérdidas de menos 60 millones en 3 años, esto ayuda muchísimo a bajar esos niveles y a tenernos dentro de lo necesario para el Financial Fair Play. Entonces, en términos económicos, aquí también como Lee operó muy bien. Ahora, si quitamos la parte de salarios, los ahorros que se hacen, las plusvalías, etcétera, si solo vemos dinero gastado, dinero recibido, dinero gastado en compras, dinero recibido en ventas, ahí la Juventus tiene un gasto neto negativo de 26 millones de euros. Bueno, son diferentes formas contabilizando las operaciones que tuvieron la Juve durante este mercado, pero en general me parecen positivas, especialmente viendo la cantidad de jugadores que se trajo, lo que se pagó por ellos. Es cierto que creo que quedamos un poquito mochos como lateral derecho, pero bueno, quizás en el mercado de reparación de invierno eso se puede acotar. Pasando ahorita a un tema que quizás pues a ustedes los ha llenado de ansiedad o de enojo, que es la situación de Francisco Barido. Porque bueno, obviamente al ser latinoamericano, argentino, se lo quitamos prácticamente al Boca Juniors, lo trajimos a Europa, le dimos una plataforma, hablamos bastante de lleno durante nuestros directos y publicamos también en redes que lo de Barido sí es un buen jugador, pero también tiene, digamos, un marketing alrededor bastante extenso, y la Juve pues prefirió, bajo las demandas que tenía el séquito de Barido, prefirió ir por otros jugadores dentro de la cantera e invertir en ellos, en quienes ve un crecimiento y un potencial futbolístico mucho mayor de lo que ve en Barido. Ahora, no se trata de eso este comentario, el comentario es porque el día de ayer, en quien prácticamente quisiera escuchar, obviamente muchos de ellos, los periódicos que son antijuventinos, empezaron a publicar las declaraciones
de un representante FIFA que supuestamente aboga por los, digamos, derechos, ¿no?, futbolísticos de Francisco Barido, diciendo que la Juve había cometido un terrible error, que habían dejado ir al heredero de Dybala, que muy bien el Napoli, que tomó ventaja de la situación, etcétera, etcétera. Y bueno, y si uno se pone a investigar quién es esta persona, pues se da cuenta que sí, es un representante FIFA, un agente FIFA, pero vive en Nápoli. Está basado en Nápoli, vive en Nápoli y bueno, ahí pues uno dice, bueno, será coincidencia, ¿no? Aunque en este estilo pues sabemos que las coincidencias no hay muchas, que Francisco Barido termine ahí, porque si uno realmente se pone a pensar, si este jugador es realmente tan espectacular como dicen, pues deberían haber clubes alrededor de toda Europa y también en Italia hay clubes que tienen crecimientos, digamos, en términos de los juveniles mucho más importantes de que le puede ofrecer el Napoli. Es más, la primavera del Napoli juega en la Serie B de las primaveras. Así que yo realmente sigo sin entender este movimiento, solo que pues quizás le llenaron la cabeza a Barido y bueno, espero le vaya muy bien en el Napoli. Ahorita pasando a la Champions League, ya que la Juventus publica la lista de jugadores de la Champions League, todo el plantel está incluido en la lista y como verán hay una lista A y una lista B. Y hay un poquito de desinformación sobre esto. Mucha gente dice, ay, ¿qué quiere decir la lista B? ¿Quiere decir que son alternativas? ¿O solo se traen si alguno en la lista A termina lesionado, etcétera, etcétera? No, no hay necesidad de llegar en pánico porque pueden ver que Gildis está en la lista B. La lista B es simplemente una lista que le permite a los clubes poner aquellos jugadores crecidos en la cantera, crecidos en el club, en esa lista, y les libera espacios en la lista A para jugadores, obviamente, que vienen de fuera o comprados. Así que realmente no hay alguna diferencia entre la lista A y la lista B. La lista B suele tener más jóvenes y canteranos, por lo mismo que les digo, pero no quiere decir que sean segundos a la lista A. Es simplemente como lo nombran ahí. Y notarán que dentro de todo el plantel está ahí, incluyendo Rui, que parecía estar fuera del programa, pero hay un ausente grande que es Arek Milik. Y habíamos tocado el tema, ¿no? Cuando como da esas declaraciones en el G-Hotel y también en el sorteo de la Champions League, habla de los delanteros de la Juventus, menciona a Jonathan David, menciona a Vlahovic, nunca mencionó a Arek Milik. Yo creo que dentro de la Juventus y dentro de los planes de Igor Tudor, Arek Milik no figura en lo más mínimo y esto es una prueba más de lo lamentable que está la situación. Quiere decir que Arek Milik al final rescindirá el contrato, eso al final tiende a ser un costo para la Juventus, quizás sea un préstamo donde el otro equipo cubra su salario. Recordemos que él renovó hace poco y bajó el salario para facilitar ese préstamo, pero no se dio durante el verano, porque bueno, al final, ¿quién va a querer agarrar prestado a un jugador que lleva un año, más de un año fuera de los campos? Así que veremos. Interesante la situación de Milik. Obviamente hay mercados en el exterior que siguen abiertos que quizás logren sacar de ahí. También otra lista que publicamos el día de hoy fue la lista de los convocados por las selecciones nacionales. Al final son 13 los jugadores de la Juventus que son llamados por sus naciones y algunos de estos estarán jugando obviamente partidos para la calificación al Mundial del 2026, pero algunos también solo van para amistosos. Uno que quería resaltar en particular es Jonathan David, que juega con Canadá, obviamente, pero afortunadamente ambos partidos que jugará Canadá los jugará en Europa. Por ende, Jonathan David no tendrá que cruzar el charco y esos vuelos largos que al final también terminan siendo fastidiosos. Y en particular en el regreso, acoplarse al fuso horario y ponerse al día para los partidos crea problemas, tanto así que nuestro próximo contrincante, el Inter, Lautaro Martínez, regresará a Italia entre jueves y viernes, o sea, uno o dos días antes del partido contra la Juventus, así que pues se cuestiona si estará disponible o no. Nosotros por nuestro lado, Jonathan David, no tenemos que preocuparnos de eso, el resto obviamente se queda en Europa ya que la mayoría pues está
los que fueron convocados son todos de la zona europea. Zegrova no fue convocado, al final no fue porque tenía que hacer las pruebas médicas y firma con la Juventus. Quien sí fue convocado fue Openda, quien prácticamente llegó, hizo las pruebas médicas, firmó su contrato, se montó en otro avión y fue al retiro de Bélgica. Y ahorita, chicos, pasando a la noticia el más importante, creo yo, de este bloque, que es la renovación de Kenan Yildiz. Nikos Kira lo publica en su red y también lo publica en Tuttosport. Como saben, él también escribe para Tuttosport. Se habla de que ya se había entablado un acuerdo con el séquito de Kenan Yildiz antes del verano. Ustedes recordarán que publicamos que ya había un acuerdo verbal entre las partes justo antes de que comenzara el Mundial de Clubes y se vería ya después del Mundial de Clubes para finiquitar esta renovación. Justo eso está reportando Nikos Kira y Tuttosport que sucederá en los próximos días para poder terminar de entablar esta renovación. Ahora pues es tiempo de cerrarlo y es tiempo también de asegurarse la permanencia de Kenan Yildiz a largo plazo en la Juventus. Se habla de un contrato hasta el 2030 con un aumento salarial importante. Nikos Kira no lo menciona en lo que publica. Veremos si da un poco más de detalles en el artículo en Tuttosport, pero en su momento habló de que podía llegar hasta 5 millones de euros el salario anual de Kenan Yildiz, lo cual es un crecimiento importante, ya que ahorita, si mal no recuerdo, está ganando 1.7, quizás se acerca a 2 millones, pero no tengo esa cifra bien a la mano. Ahora, y para atarlo a lo primero que tocamos, cuando nosotros estamos hablando de la importancia del balance de la Juventus, cuando publicamos la situación de mantenerse por debajo del 70%, cuando hablaba como Lee en el sorteo de la Champions que había que contar cada euro para futuro. Y estas son cosas que también se pierden en el momento porque uno está metido en el calciomercato, uno está metido en quién va a llegar, cómo se va a reforzar el equipo. Pero estas son partes importantes porque el salario que se le pueda proponer a Kenan Yildiz, que también es para asegurar su servicio, para que no vengan a buscarlo de otro lado o si lo vienen a buscar tienen que pagar mucho más, influye también las decisiones que hiciste en el calciomercato. Entonces, si tú te pudiste ahorrar ciertas cifras, si pudiste enganchar a buenos jugadores ofreciéndoles salarios dentro del techo salarial, si pudiste agarrar jugadores como agentes libres, etcétera, 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 bajando ese costo salarial por debajo del 70% de los ingresos, tú puedes ahorita sentarte con Kenan Yildiz y decirle: Kenan, eres nuestra joya, eres el 10 de la Juventus, eres el diferente. Esta es la propuesta que te tenemos, 5 millones al año sin pensarlo en ningún momento. Ahora, ustedes se imaginan, por ejemplo, si hubiéramos cerrado por Colomani con una compra, con el salario un poco más grande, yo creo que al final se había suficiente para ofrecerle un incremento de salario importante, pero quién sabe si quizás le tendrían que haber ofrecido 4 o 4,5 y no 5, y entonces abre la puertita un poquito para que te lo vengan a quitar. Por eso es que cuando como Lee habla que cada euro es importante, es porque también está pensando en estas cosas. Cuando estamos hablando de renovaciones a futuro, McKennie, Rugani, etcétera, todos estos salarios que van cayendo, también están pensando en las renovaciones de los jugadores que sí se quieren quedar, con los que sí se quieren quedar, como Gatti, Cambiaso, todos estos los han renovado a la alza y todos esos cálculos tienen ahí en su Excel un pronóstico de gastos en términos salariales y en términos de ingresos, y como Lee y su equipo tienen que trabajar muy bien en tener todo dentro de la regla y asegurarse que se está invirtiendo en aquellos jugadores que realmente valen la pena. Así que aquí cerramos dos círculos. Cerramos el círculo Kenan Yildiz, permanencia de por vida, esperemos, con la Juventus. Cerramos el círculo de los balances de la Juventus y cerramos el círculo de Francisco Baridó, porque la Juventus está realmente convencida en que está invirtiendo el dinero en los jóvenes que sí cuentan y sí quieren estar en la Juventus. Lo dejamos aquí, escucho sus comentarios o más bien los leo. Por favor, déjenmelos ahí. Siempre trato de contestarlos lo más rápido posible. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir para que su comunidad logre superar los 6,000 suscriptores en este canal. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, pueblo. Chao.